Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4. Enseñamos siempre acerca de lo que es el ofrendar a Dios, el principio de la mayordomía. Hoy estudiamos el Evangelio de la mañana, les animamos a seguir viendo a las 10 de la mañana. Estamos estudiando, estamos viendo acerca de la parábola del sembrador, por eso también me acordaba decir, sembraré. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando una persona se convierte, cuando Dios toma una vida, la salva, se convierte, el cambio de vida es total. Y saben que la Biblia, lo que hemos aprendido y estamos siguiendo aprendiendo cuando uno estudia, muchas veces Dios a los hijos, a los creyentes, nos piden cosas que van en contra de lo natural, que una persona que no es cristiana no lo puede hacer, sino es con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, la Biblia manda a nosotros, a los hombres, amad a vuestras esposas. Eso es un mandamiento. Y habla a los hombres, porque es una tarea difícil como hombres, que somos ásperos, rudos, amar a nuestras esposas. Y ahí el parámetro es como Cristo amó a la iglesia, Efesios capítulo 5. Luego le pide a las esposas que se sujeten a los esposos. A los hombres nos pide que amemos a nuestra esposa. Va en contra de nuestra naturaleza eso. A las mujeres va en contra de su naturaleza que se sometan a los hombres. A los hijos le dice que obedezcan a los padres. Es interesante, ¿no? Hijos obedecerán en el Señor a los padres. La naturaleza nuestra, yo también fui hijo, he tenido padres, no es obedecer a los padres, es desobedecer. Siempre Dios va pidiendo cosas que van en contra de lo natural que nos nace, la desobediencia, la falta de sujeción, la falta de amor en los esposos. Y Dios cambia eso. Por eso podemos amar, intentamos amar como Dios dice a nuestras esposas. Las esposas intentan sujetarse a los esposos como Dios dice. Intentamos obedecer a nuestros hijos como la Biblia manda. Y otro ámbito en el cual Dios va cambiando, va transformando nuestras vidas, es también el hábito este. Somos por naturaleza egoístas y nos gusta recibir. ¿Es así o no? Nos gusta recibir cosas. Regalos cuando te dan algo. Y la Biblia habla de que un verdadero creyente también le gusta amar, dar y recibir. Pablo habla de eso en Hechos. Y esta es una iglesia modelo, porque miren el versículo 4. Siempre lo ponemos como ejemplo, que es la iglesia de Macedonia. Miren la transformación que Dios ha hecho acá. Porque ellos están pidiendo, eso que dice Pablo ahí, con ruegos. Imagínense eso. Están pidiendo con ruego. Pablo, por favor, dice. ¿Qué están pidiendo? Que les consideran el privilegio. Yo están viendo el acto de dar, de ayudar ahí, como un privilegio. De participar, dicen, ¿de qué? De este servicio. ¿Qué servicio hay? El contexto de la ofrenda. ¿Para quién? Para los santos. Privilegio, dice MacArthur, significa regalo, gracia. Los cristianos de Macedonia imploraron a Pablo que recibieran la gracia especial de poder participar y ser instrumento de bendición para los santos pobres de Jerusalén. Ese era el propósito de la ofrenda, en esta en particular. Pero hay principios para nosotros aquí hoy. Veían la ofrenda como un privilegio y no como una obligación onerosa. ¿Vieron el cambio que Dios hace cuando Dios transforma una vida? Dios transforma nuestra vida y nos pide cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Amar, estar sujetos, obedecer y ver como un privilegio el dar, no el recibir. Eso es una obra de Dios. Porque Dios es así. Dios es un Dios dador. Dios es así. Una de las evidencias de que somos hijos de Dios es eso. Que vemos este acto de adoración a Dios como un privilegio. Pero eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza, porque somos egoístas, somos avaros, y es algo que tenemos que luchar todos los días. Que Dios nos dé su gracia y que podamos ver, ¿no? Una exhortación y no vamos a dar un estudio de la iglesia. Todos sabían que eran
pobres. No. Dios no llama a personas de a que demos, no. Simplemente habla de tener un corazón generoso con Dios. Vamos a la Padre, gracias te damos porque tú transformas nuestras vidas día a día, Señor. Y nos cambias, nos enseñas, nos cambias conceptos, nos cambias prejuicios que muchas veces tenemos, nos moldeas, nos manda a hacer cosas que no nos nace, Señor, pero tenemos tu Espíritu. Y Él, Señor, es el que nos guía y nos ilumina. Debemos obedecer, Señor, y ayudarnos a ver el acto de dar, el acto de ofrendar, el acto de adorarte como un privilegio. Eso va a cambiar nuestro concepto, Señor, de saber que te damos a ti, te adoramos, pero también, Señor, que somos participantes. Tú nos llamas a ser participantes de tu obra aquí en la tierra. Y eso solamente lo podemos hacer los creyentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy buenos días, nuevamente. Vamos a comenzar, vamos a continuar con Lucas, capítulo 11, por favor. Mañana. Lucas, capítulo 11, versículo 24 al 26. Vamos a leer el texto y luego oramos. Ahí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Era hasta el 28, no hasta el 26, hasta el 28. Volviendo a Lucas 11, 24, 28, ¿cuántas veces hemos leído ese texto? Nos ha impactado y quizás hasta hemos sacado conclusiones erradas o se lo ha predicado mal. Incluso uno le viene la imagen de esto como algo terrorífico, espantoso. Pero no podemos mostrar y predicar este texto sin observar el contexto de lo que viene hablando. Desde el versículo 14, no lo vamos a leer solamente, observen lo que antecede al texto, hasta el versículo 36, inclusive, es todo un hilo conductor. Y fíjense que desde el versículo 14 el Señor estaba echando un demonio. El Señor se caracterizó por no sanar a todos los casos de endemoniados, pero muchos ahí le empezaron a acusar de que Él podía ser los sublíderes, los líderes y gente del pueblo, y la noticia se había expandido que lo que estaba haciendo era por Belcebú, que era por Satanás que tenía ese poder. Así que este texto tenemos que ubicarlo dentro de ese contexto. ¿Por qué el Señor dice eso? Y va a hablar de una parábola, como hoy vimos en la mañana. Él usa una parábola del versículo 24 al 26. Usa un caso hipotético. No quiere decir que quizás él sabía, obviamente, es el Señor, que haya ocurrido esto en la vida real. Pero el texto no lo dice. Él está afirmando y está denunciando el caso de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque es el mismo texto que aparece en Mateo 12. Meses atrás, el Señor había dicho lo mismo en Galilea. Acompáñenme a Mateo 12. Y van a ver que este texto, esta parábola que el Señor da, este caso, tiene que ver con lo que Israel estaba haciendo con el Señor. En Mateo 12, versículo 43 al 45. Es muy parecido, cambian algunas palabras.
pero trae luz a nuestro texto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, agrega en Mateo. Lucas dice barrida y limpia. Desocupada, barrida y arreglada. Versículo 45 de Mateo 12. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Estoy leyendo versión de las Américas. Así será, y agrega en Mateo, así será también con esta generación perversa. ¿Quién es esa generación perversa? Israel en ese momento. Realmente el escenario era triste, porque nosotros habíamos visto ya desde Lucas 11, 14 la cantidad de demonios, la actividad demoníaca que había en Israel. Eso nos habla del estado deplorable espiritual que tenía Israel cuando el Señor vino. Y el Señor hizo muchas sanidades, y Lucas habla mucho acerca de espíritus inmundos. Bueno, el Gadareno, como vimos y ahora vamos a ver, es un caso que nos muestra lo espantoso y el estado crítico espiritual que tenía Israel. Jesús ya había denunciado el peligro de la neutralidad, como vimos en Lucas 11, del versículo 13, 22 y 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Israel estaba desparramando, no estaba haciendo la obra de Dios, estaba rechazando al Mesías. Pero ahora va a dar una parábola, y en esta parábola va a mostrar, hermanos, el contraste entre una conducta religiosa, y esto es interesante porque vamos a tocar el Evangelio desde otro ángulo. Es interesante, muy necesario. El contraste entre la conducta y conversión. O puede llamarle el contraste entre la religión y la regeneración. No es lo mismo. Por eso vamos a leer nuevamente el versículo 24 y 25, por favor. Ahora sí, vamos a dar lectura y empezar. En primer lugar, vamos a ver la consecuencia de un cambio solo exterior. Hermanos, antes de leer, para que ustedes entiendan, mejorar la conducta no significa ser salvo. Israel había mejorado, por así decir. Juan el Bautista había dado un mensaje terrible. Recuerdan que él decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este tema lo tocamos el domingo pasado en Escobar. Generación de víboras, arrepentidos, haced fruto de arrepentimiento, haced obras dignas de arrepentimiento. Israel se había acercado. Y Juan les dice, no digan en vuestro corazón, somos hijos de Abraham, que es lo que decían ellos, se lo dijeron al Señor. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bueno, el mensaje fue contundente, fuerte de Juan. Y el propósito de Juan Bautista, primo del Señor, fue preparar el camino al Mesías. Muchos sacerdotes, muchos se bautizaban con el bautismo de Juan. Muchos seguían a Juan, y además muchos después siguieron al Señor. Pero eso no habla de que todo Israel se convirtió y recibió al Señor, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La casa, después de 400 años de silencio, donde se levanta Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, a predicar, Israel estaba mal, muy mal espiritualmente. Y por un tiempo hubo luz, y la luz vino a los hombres, y ellos rechazaron la luz. Por eso este texto está hablando de que esa casa o ese hombre hizo una conducta religiosa, pero conducta no significa conversión. Y lo que vamos a ver ahora es el contraste entre conducta y conversión. Por supuesto, usted está pensando, sí, pero pastor, una persona que se convierte cambia la conducta. Sí, Santiago lo dice, muéstrame tus obras y muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por las obras. Sí, pero lo que el texto nos está mostrando es que mucha gente, en este caso Israel, se acerca a la iglesia para cambiar conducta.
pero eso no significa conversión. Vamos a leer el texto 24 y 25, por favor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Vieron que les dije la diferencia de Mateo, que destaca no solamente barrida y arreglada, que esto es clave, hermanos, esto es clave en el texto, sino que está desocupada también. Y lo que el Señor está ilustrando acá, está mostrando, es que quizás este es un hombre religioso, y por su religiosidad y por sus cambios, no lo sabemos, este demonio lo deja, sale del hombre. Sale del hombre. Este demonio evidentemente había estado muy cómodo, porque si dice que sale, que estuvo viviendo dentro de este hombre, no era un hombre influenciado por un demonio, era un demonio viviendo dentro del hombre. Y había estado muy cómodo, era su casa, era su morada, como vamos a ver ahora lo que significa la morada. Residía y habitaba en él. Pero en un momento, ese versículo 24, sale. Lucas 8, cuando vimos el caso del endemoniado gadareno, vemos lo que hacían y lo cómodo que estaban los demonios, porque eran muchos, dentro de un hombre. Les leo, no lo busquen, no, Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a esta tierra vino a su encuentro, observen los detalles, un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, o sea, estaba completamente desnudo. No moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice, yo en la semana paso todos los días por el cementerio de la Chacarita, por el tren, ¿no? Lo veo de fuera y ya me da cosa. Imagínense vivir en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, debe haber sido algo escalofriante, terrible, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Estoy leyendo Lucas 8, si después quiere seguirlo. Versículo 28 dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Interesante, entre paréntesis, los demonios sabían quién era Jesús. Te ruego, no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo. Lucas enfatiza mucho, que ya lo explicamos. Espíritu inmundo, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El demonio estaba cómodo y moraba en él. Pero el estado decadente de esta persona dice que le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, era empujado por el demonio a los desiertos, y entre ellos los sepulcros. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Evidentemente el Señor toma un caso hipotético, pero saben que este caso había. Y en este hombre no era un demonio, legión, estamos hablando de miles. Es una forma que tiene de describir también al ejército romano. Describían miles de soldados. Bueno, era espantoso. Nuestra mente no entra, pero son seres espirituales, ángeles, que hacen su obra a través de los hombres. A través de los hombres. Y en este caso Israel tenía muchos casos de demonios. ¿Por qué dice que el espíritu anda, cuando sale del hombre, anda por lugares secos? ¿Vieron el versículo 24? Estamos viendo en primer lugar el contraste entre conducta y conversión. Hay un gran contraste. Hay un gran contraste. Y dice que anda en lugares secos. Bueno, la Biblia muestra a los seres angelicales de parte de Dios como ángeles de luz, que dan la palabra de Dios, un lugar donde prevalece la hermosura. Uno ve cuando el Señor se transfigura y ve apareciendo los ángeles buenos de parte de Dios en el Antiguo Testamento, es algo bueno. Pero siempre que vemos los demonios, aparecen en un terreno, como vemos el gadareno, horrible, feos,
gran detalle, pero este demonio quedó vagando sin lugar donde morar. Se aparta de esta casa, pero dice por un tiempo. Por un tiempo. Anda por lugares buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Espíritu inmundo. Lucas habla mucho de espíritu inmundo y se refiere generalmente lo que es la palabra, habla de maldad, impureza, es la naturaleza de los demonios. Lucas 4:36 nos dice, y todos se quedaron asombrados y discutiendo entre sí, ¿qué mensaje es este? Cuando hablaba el Señor. Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Lucas 6:17, bueno, hay un sinfín de pasajes. Y habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Ese era el estado de Israel, el estado espiritual de Israel. Muchos casos, y el Señor no sanó a todos, pero el contexto era que al Señor le habían dicho que lo que Él hacía con los demonios era por los demonios mismos. Versículo 19-20. Si yo echo fuera demonios por Beelzebú, versículo 19 del capítulo 11, ¿por quiénes los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que el Señor está diciendo, ellos lo están acusando, y cuando habla de sus hijos, habla de sus discípulos. Había exorcistas ambulantes, lo vimos cuando estudiamos el texto. Algunos creen que en estos casos muchos echaban fuera demonios y el demonio le hacía caso para autenticar un mensaje falso, autenticar un falso exorcista. Por un tiempo salían con sus hechizos mágicos y sus cosas, y el demonio salía y después volvía con más ímpetu. Bueno, todo eso siendo lo que estaba ocurriendo en Israel. Pero el mensaje es otro, es más que el demonio. Está hablando de un estado. El alivio de este hombre, el énfasis es que el alivio de este hombre fue temporal. ¿Me siguen? Salió el demonio. Evidentemente cambió su conducta, fue religioso, para autenticar un falso mensaje, pero salió. Y al salir provocó un alivio, pero solamente fue un alivio temporal. Algo por un tiempo. Acudió al sistema moralista de Israel a mejorar su conducta, al sistema religioso. Escuchó el mensaje. No lo sabemos. Vamos a leer Lucas 8:13, porque esta mañana algo vimos de personas que acuden al Señor y que temporalmente creen. Por un tiempo, valga la redundancia, por un tiempo creen. Lucas 8:13, vamos a leer. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, por eso el primer punto es esto, es un cambio temporal, es un cambio de conducta, pero por un tiempo. Y ya la parábola del sembrador habla de que un tipo de terrenos es así. Hay gente que temporalmente cambia, se acerca al Señor y tiene un cambio temporal, pero no es permanente. Una dama esta mañana preguntaba, entonces, ¿un síntoma de la salvación es permanecer o prevalecer? Sí, es lo que dice Juan. Primera de Juan lo dice. Así que, miren, es un esfuerzo legalista, pero no le dio protección duradera a este hombre. Creyó que podía cambiar por sí mismo. Creyeron que por sus ritos religiosos podían lograr cambios duraderos. Su religiosidad solo era un follaje. Y así era Israel. Todo era una religiosidad aparente. Todo era apariencia. Y miren, Marcos 11:12, el Señor hace algo que está mostrando la situación del Estado de Israel. Marcos 11:12, me acuerdo cuando predicamos esto.
Nunca entendíamos por qué la pobre higuera fue maldecida y se secó al siguiente día. ¿Por qué hizo eso, pobre higuera? Nosotros que cuidamos las plantas, le abonamos la tierra. Pasa el Señor y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Marcos 11:12. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Qué encontraste en una higuera? Media luna. ¿Qué encontraste en una higuera? Digan, higo. ¿Por qué fue a buscar higo en una higuera el Señor? Sí, lo dice el texto, tenía hambre. Marcos 11:12. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, bueno, qué lindas hojas, usted cuando ve tan verde la planta, acá en la esquina hay una planta de palta. Y nosotros sabemos que cuando llega una época caen solas, nos ponemos así para agarrar la palta. Es que todavía está. Tenía hambre, fue a buscar higos, y viendo de lejos que la higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella, versículo 13 de Marcos 12, nada halló, y yo lo tenía marcado en el otro mensaje, nada halló, sino que hojas. Pues no era el tiempo de higos. Estuvimos hablando de eso, pero el énfasis en esta ilustración es otro. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. No vamos a predicar Marcos, pero lo que el Señor quería hallar ahí era fruto. Y no hubo. Solamente encontró hojas. ¿Se entiende? Solo había hojas. Y así pasa con mucha gente en las iglesias hoy. Tienen hojas. Un hermoso follaje de años de acudir a una iglesia y de hacer actividades y de asistir como veíamos esta mañana, pero solo hay hojas. Y no hay higo, no hay fruto. Y este hombre hizo un cambio temporal. El espíritu inmundo salió, Israel hizo un cambio temporal. Él escuchó al Señor, muchos discípulos de Juan lo dejaron y se fueron tras del Señor. Le siguieron, comieron el pan, comieron los peces y lo seguían. Y el Señor Juan 6 dice, ustedes me siguen no por la palabra, porque me comieron y se llenaron el buche y me siguen por la comida que perece. Trabajad por la comida espiritual que no perece, porque yo soy el pan de vida. ¿Y qué pasó ahí? Muchos hojas. Hojas. Bueno, eso ocurrió cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa al versículo 24 por lugares áridos buscando descanso. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Esto es terrible, ¿no? Los demonios ejecutan su obra siempre a través de personas. Es así, influencia o posesión, pero lo hace. Y este demonio lo que nos muestra, por eso les digo, la versión de las Américas dice, volveré a mi casa, de donde salí. Miro que a veces usted se va de vacaciones y es hermoso, disfrutamos. Pero llega un punto y dice, quiero estar en mi casa. O hace un viaje. Dice, no es como mi colchón, no es como mi cocina, mi sillón, en mi casa. Este demonio decía eso, volveré a mi casa de donde salí. Estaba cómodo. Eso nos habla de que este demonio vivía a través de este hombre. En este momento, el versículo 24 y 25, ¿qué ocurre en el 25, hermano? Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Miren eso. Todo el moralismo, toda la asistencia a la iglesia, toda su religiosidad sucumbe ahora. Viene este muchacho y dice, vuelvo a mi casa. Está limpia, está barrida, yo la voy a ensuciar de nuevo. No lleva mucho tiempo. Sucumbió todo su esfuerzo moral, humano, de la persona que hace, aún sus hábitos, sucumbió todo. Se vino abajo. Hermanos,
¿Saben la cantidad de gente que viene a la iglesia para que su matrimonio mejore? Para dejar de fumar, para dejar la droga, para dejar el alcohol, para encontrar novia, para encontrar novio. Buscan las iglesias y buscan la religión para mejorar su vida. Este hombre hizo eso. Y quizás hasta la mejoran. Hay charlas con consejeros, con pastores, le enseñan que, bueno, empezar a escuchar a tu esposa, regalarle flores. ¿Está bueno? Sí, está bien. Empezar a hacer estas cositas que van a mejorar tu vida y la gente lo hace y mejora temporalmente. Muchos adictos dejan la cocaína, dejan la marihuana, se hacen centros de rehabilitación, no digo que son malos, y logran tener la casa barrida, limpia. Pero este es el énfasis, desocupada. Este es el riesgo en las iglesias. Que mucha gente hace cambios, pero su casa está desocupada, lo que dice Mateo, el mismo texto que el Señor habló meses atrás. El demonio había salido. ¿Vieron las mujeres que sacan? Yo también lo hago. Sacan todo afuera y limpian, se limpieza general, tiran agua, barran, secan, pasan cera, pasan blend en los muebles, lustran todo, sacan a los chicos que ensucian, pero que la casa había quedado desocupada. ¿Quién se había ido? El demonio. ¿Quién entró? Dígame. ¿Quién entró en ese tiempo? ¡Nadie! Quedó desocupado y el texto nos lleva a eso. Cuando llega, imagínense, abre la puerta, es un caso hipotético, es una parábola. Abre la puerta y dice, ¡wow! ¡Qué limpita! Yo la voy a llenar ahora. Yo tengo unos amigos. Voy a llenar. Está muy vacía esta casa. ¿No les impacta eso? Esta era la realidad en Israel. Ellos limpiaron su moralidad. Pero el Señor dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron, para lambano, la palabra que estamos estudiando en el Evangelio. No abrazaron a Cristo, no dieron la bienvenida a Cristo. Entonces, lamentablemente, antes de irme de este punto, tenemos la idea de que traer gente a la iglesia para que cambie su vida. En cierta forma está bien, pero ellos no necesitan cambiar su vida, necesitan morir a su vida. Morir a sí mismos y vivir para Cristo. ¿Ven la diferencia? Esa es la gran diferencia. Morir para sí mismos. ¿Saben lo que dijeron los demonios ahí? ¡Wow! Hay una frase que hemos escuchado hace 30 años, por lo menos yo porque estaba ahí. La casa está en orden. Yo me voy a encargar de dejarla otra vez toda desordenadita. El versículo 25, hermana, ¿qué dice? 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es terrible. Si están siguiendo este mensaje, hermano, piensen en eso. No inviten, no vaya con el Evangelio a una persona para que cambie su vida. Vaya con el Evangelio para que muera a sí mismo y viva para Cristo, para la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Por supuesto nuestra vida va a cambiar. Porque al vivir para la gloria de Dios, nuestros hábitos van a cambiar, nuestra conducta van a cambiar, nuestros compañeros van a cambiar. Salmo 119, 63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardas tus mandamientos. Hay un cambio, el pastor dijo eso hoy a la mañana. Cambia sus amigos, cambia sus habitantes, pero no por una lista que la iglesia te pone de que tenés que cambiar. No hay listas en cuanto a conducta. Nuestro estatuto, por ejemplo, lo que dice que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, absteneos de toda especie de mal. Pero eso es algo que es innato en el cristiano. Entonces Mateo 12:44 dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, versión Las Américas, encuentra desocupada. Y ese era el problema de este hombre, esta casa, esta parábola que dice el Señor. Siguió desocupada, sin Cristo.
Estaba en un ámbito religioso, el demonio se había ido, pero no hizo nada con Cristo. La posesión demoníaca y la opresión demoníaca fue triplicada. Y creo que me quedo corto porque eran 7 demonios, ahora eran 8 demonios. 8, bueno, ustedes dicen, esto es un cuento, pastor. No, miren el Gadareno, lo leímos recién. Legión, ¿por qué se llamaba legión? Díganme. Porque eran muchos. Porque eran muchos. Después de Pina vamos a ver bien qué era legión en el ejército romano. ¿Cuántos números eran? 5.000 soldados. Imaginen eso. Yo no me hubiese gustado, me hubiese gustado ver la obra de Cristo en esa persona y después verlo sentado a los pies de Cristo y decirle, quiero seguirte, no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A mí me hubiese gustado estar ahí, verlo sentado en su cabal juicio a los pies del Señor, pero no me hubiese gustado salir de la barcaza y ver que se me venía encima. Mamma mía, un julepe impresionante, una legión de demonios tenía. Este hombre, su estado postrer fue peor. La opresión demoníaca se incrementó. Todo su esfuerzo moralista por limpiar su vida lo dejó vulnerable a un estado postrer peor. No solo volvió el demonio que encontró todo barrido, limpio, encerado, sino dice, muchachos, vengan, vamos a encontrar un lugar donde podemos morar y más. La palabra morar, el kataoileo, en el griego significa habitar permanentemente, residir. Y esto nos muestra que su último estado fue peor. Y el pastor MacArthur en una nota dice lo siguiente: la moralidad y la religión son poderosas armas mortales. Interesante, ¿no? A pesar de que carecen de todo poder para cambiar el corazón, producen un engañoso adormecimiento en el alma que les hace creer que está todo bien con Dios. Miren, no hay peor cosa que evangelizar a un evangélico. No hay nada más peligroso que evangelizar a un evangélico. ¿Me entienden lo que digo? Esa persona que fue a la iglesia desde pequeño por sus padres y cree que está bien con Dios porque va a la iglesia. Y porque hizo una oración y porque se bautizó. Y lo que estamos hablando ese es un terreno muy fértil para ir al infierno, para la condenación. Es como que está vacunado contra el Evangelio. No le puedes hablar más nada, él sabe todo. La consecuencia de este cambio externo es solamente que es un cambio externo, no hay un cambio en el corazón. Hermano, muchas veces, a veces como jóvenes, pensamos y queremos buscar pareja afuera, incrédula. Y he escuchado esto de parte de jovencitas y jovencitos. No importa, yo lo voy a llevar a Cristo. O algo como escuché en mi familia. Yo pensé que cuando me casé con tu padre lo iba a cambiar con amor. Y a veces creemos que podemos cambiar las personas y podemos cambiar su conducta cambiando la influencia o el ambiente o el hábito o los tratos. Puede cambiar la persona. Así hacemos también con el adicto y con todos los pecados. ¿Usted cree que el que consume cocaína es peor que un moralista? Pablo deja en Romanos por sentado que estamos todos bajo el juicio de Dios. Si no cambia el corazón, la persona no cambia. Por eso la promesa de Dios da un corazón nuevo. Ahí empieza. Ahora el contraste, miren el contraste. Antes de pasar al último punto, si estás viniendo ya en una iglesia para mejorar tu vida, no vayas para mejorar tu vida. Busca a Cristo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz no es un problema. Tomar la cruz no es tu suegra, ni tu falta de trabajo. Tomar la cruz es una identificación con Cristo. El morir a sí mismo. Y abrazar a Cristo. Dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, estaban quizás como nosotros cuando yo lo leía. Había una mujer que estaba escuchando, imaginen estar en ese escenario, el Señor está hablando. Bueno, aparece una mujer ahí. Sucedió que mientras decía estas cosas,
Una de las mujeres de la multitud alzó su voz, o sea, gritó, como voy a hacer ahora. Solo voy a leer mirando las monjas. Alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. En la versión de Reina Valera dice: alzó su voz y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ese era un proverbio cultural en la época, como un adagio, como agradar a alguien, como alabar a alguien. Está diciendo que bienaventurada tu madre que te trajo a la luz. Era algo común. Elizabeth se lo dijo a María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Que los católicos lo transformaron en un rezo. Ahora, algo que yo sacaba de esto es interesante, porque una de las características del Evangelio de Lucas es que una y otra vez se introduce hechos que muestran la ternura y el amor del Señor por las mujeres, y las mujeres, o sea, el Señor en una cultura netamente machista donde la mujer no valía nada. Y ahí aparece una mujer en el medio de toda esa multitud gritando, y el Señor le responde. Es interesante porque Elizabeth dijo el mismo canto, expresó lo mismo, y el Señor dice: bueno, lo que dijiste es bien, pero hay otra cosa mejor. Hay otra cosa mejor. ¿Qué fue? Lucas 1, 41 y 42, por favor, hermano. Vamos a leerlo. Porque cuando Elizabeth reconoce eso en María, que ella va a tener al Salvador y bendita tú eres, ¿por qué es la bendición? ¿Por qué es bienaventurada? Vamos a leerlo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ese es el momento que Elizabeth alaba, ¿no? Y le da esa bienaventuranza. Pero un autor explicó, dice: la bienaventuranza personal de María no consistía exclusivamente, ni siquiera primariamente, en el hecho de haber dado a luz al Mesías, sino en esto, que había escuchado atentamente la palabra de Dios y se había rendido a su voluntad. Con Gabriel, ¿se acuerdan? Ella, confrontada por ese misterio, por Gabriel, ella dijo esto: he aquí la sierva del Señor, que sea conmigo, que hágase conmigo conforme a tu palabra, o a tu voluntad, en la versión de Lucas. Otra vuelta, en Lucas 8, no lo busquen, los discípulos vienen al Señor y dicen: entonces su madre y sus hermanos llegaron donde él estaba, pero no podían acercarse debido al gentío. Y llegó María ahí con sus... Bueno, María tuvo más hijos, ¿saben, no? Si usted es católico y no le dijeron eso, le mintieron, lea la Biblia. Ese es el problema, la ignorancia en las Escrituras. Tuvo más hijos, con José. Después de nacer el Señor, María conoció a José, y José conoció a María, está hablando de relación sexual, tuvo más hijos. Y aquí el hecho en Lucas 8, querían acercarse al Señor y recuerden el contexto, que lo querían llevar a comer y a descansar, le decían: estás loco, va a morir de tanta actividad que tenía y el ministerio que tenía. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la siguen lo mismo. Lo mismo que respondió recién el Señor a esta señora que no sabemos cómo se llamaba. No, bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios. ¿Quiénes oyen y hacen la palabra de Dios? ¿Uno es salvo por cumplir la Biblia o por cumplir las Escrituras? No. Es imposible que un corazón natural sin Cristo cumpla las Escrituras o viva en base a las Escrituras. Pero sí es posible en aquellos que han sido regenerados y han creído en Cristo. Aquellos que se han rendido a los pies de Cristo, se han entregado por completo a Cristo. Hay una nueva naturaleza que nos capacita para amar a Dios y para obedecer las Escrituras. Está en nosotros. Es la simiente de Dios, la semilla de Dios en nosotros. Entonces, continuamente,
Pablo a través de Romanos hablaba de la vida religiosa en contraste con la vida de la gracia. Romanos 8.1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, no podíamos vivir en base a la ley, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ahí cambió el andar, a través de la justificación, a través de entregarte a Cristo, hay un cambio de andar. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si usted quiere tratar de agradar a Dios en la carne, en este cuerpo humano, como ser humano, y cumplir la ley, cumplir los mandamientos, es imposible, a menos que nazca de nuevo, que crea en Cristo, que abrace a Cristo. Solo por la vida y la obra transformada del Evangelio, un pecador comienza a amar a Dios y a obedecerle. Vamos a leer 1 Juan 3, 21-22. Y el Señor destaca esto en esta unidad. Más bienaventurado es aquel que oye y hace la palabra. Una persona que ha sido regenerada, que ha nacido nuevo. 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cerrando ahora esta historia de Lucas 11, 24 al 28, el hilo conductor es que su pueblo, Israel, lo estaba acusando de que él estaba haciendo los milagros por Beelzebú. Oyeron a Cristo, pero no creyeron en él. No hacían su palabra. Lo acusaron de hacer todas sus obras por Satanás. Negaron a Cristo. El Señor da una parábola mostrando que, miren, si antes estaban mal, ahora van a estar peor. Y la cosa se va poniendo cada vez más oscura. Llega un punto en la cruz que ellos piden a Barrabás en lugar de Cristo. Pilato presenta la opción y el mismo pueblo pide un reo. Se había cegado tanto Israel, tanto, y entregaron al justo, a Cristo. El estado fue terrible. Luego están las profecías y todo lo que ocurre en el año 76. Miles de judíos mueren dentro del templo por Tito, el emperador Tito, sacrificados, quemados vivos, y toda la consecuencia de haber rechazado a Cristo. Pero, hermanos, en nuestra vida, quizás venís de un ambiente feo, querés que tu vida cambie, pero realmente no va a cambiar si no entregás tu vida a Cristo, si no te entregás a Cristo, si no renunciás a tu vida, si no realmente no reconoces quién es Cristo y entendés el Evangelio. Por eso cada domingo te invitamos a estudiar el Evangelio a las 10 de la mañana. Entender qué es el Evangelio, el estado horrible que tenemos los seres humanos delante de Dios, y que la religiosidad no te va a salvar, te puede dar ayuda y alivio momentáneo, pero estás expuesto a un final terrible, que es el camino ancho, el camino del infierno. Termina el Señor diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Necesitas salvación. Ellos tenían por delante suyo a la persona de Cristo. El dedo de Dios se estaba moviendo. El reino de Dios
se había acercado. Escucharon la voz de uno que clamaba en el desierto. Algunos accedieron a su bautismo. Juan le decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Temporalmente creyeron, le siguieron, le alabaron, pero ahora se estaban volviendo en contra de él y venían de un largo silencio de 400 años. El estado espiritual de Israel era malo. Juan preparó el camino para el Mesías, pero los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 6 ya nos muestra que muchos dejaron y no le seguían. Ahora sus obras las atribuyen a Satanás y pronto, muy pronto, entregarán y condenarán en la cruz. Su estado postrero fue peor que el primero. Pero, bienaventurados los que oyeron, creyeron y obedecieron. Aún en el mismo momento de agonía, Jesús siguió otorgando perdón de pecados. A un reo en la cruz otorgó perdón de pecados. Muchos creyeron en él. Creyeron soldados, sacerdotes, hombres y mujeres, fueron alcanzados por sus palabras a través de los discípulos. Y muchos creyeron a través de la predicación de Pedro en Pentecostés. Tremenda y preciosa predicación. Y muchos sacerdotes, seguramente que estuvieron en contra, obedecieron a la fe. ¿Serás un hombre o una mujer que busca cambios o busca ser un seguidor de Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir para que te alivien las penas o te entregas a Cristo? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a no buscar algo temporal, sino algo eterno, permanente. Seguirte a ti. Conocer a Cristo. Conocer, Señor, cuánto me amó y se entregó por mí, Señor. Conocer el Evangelio. Padre, ayuda a que cada persona que está viendo esto vea la importancia de no ver solamente alivios temporales en este mundo, sino la salvación eterna en los cielos. Gracias por este texto, Señor. En tu nombre oramos. Amén.